Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, dice la Escritura. Hoy tenemos un estudio, hermanos, donde queremos enfocar nuestra atención al gran beneficio que tiene el ser humano al ser hijo de Dios. Muchas veces la gente no alcanza a comprender el privilegio, la posición de bendición divina, eterna, que se cierne sobre alguien que ha cedido su voluntad. Hermanos jóvenes, amigos que nos visitan por primera vez, tenemos que entender que el propósito de Dios no es prácticamente entretener a nadie. El propósito de Dios no es reformar un poquito a las personas. Ese no es el propósito de Dios. Por si tú estás pensando que de alguna manera con hacer ciertos cambios tú ya estás bien, quiero decirte, ese no es el propósito de Dios. De acuerdo a lo que dice la Escritura, el ángel caído tiene un imperio y ese imperio es el imperio de la muerte. Al grado de que no se le puede llamar imperio a una tribu de desarrapados, a eso no se le puede llamar imperio. Un imperio es aquel cuya cultura influencia al mundo entero. Un imperio es aquel cuya moneda influencia al mundo entero, cuya influencia es notoria en el mundo entero, cuya forma de vestir, cuyas modas, todo lo que tiene que ver con lo que produce el mundo entero lo consume. Y quiero decirte, Satán tiene un imperio que de alguna manera tiene un color y un olor muy particular, que es la muerte. Por eso vemos que las culturas por muchos años ellos han estado rindiendo tributo a la muerte. Aquí en una nueva generación de adoradores tepiteños o de adoradores, porque esto lo podemos ver no solo en los tepiteños, esto lo podemos ver en los licenciados, esto lo podemos ver nosotros en los jóvenes incautos, lo podemos ver en algún hombre intelectual con educación, y vemos que la mayoría de alguna manera ha inclinado su corazón para poder ofrecer culto a la muerte. El día de ayer estaba yo ahí en Nezahualcóyotl y veía que llegaba ahí al estacionamiento de la Aurrerá un individuo con un corte militar y traía, hermanos, sin exagerar, traía como unos 20 collares, ¿sí?, de diferentes colores. Traía como unos 20 collares que creo que la cabeza inclusive le pesaba el cuello para levantarlo de tanto collar que traía. Y por otro lado tenía una cadena con una placa de una autoridad, ¿sí?, un servidor público. Y yo me sorprendía porque yo veía solamente a un ser miserable en el sentido de que espiritualmente está desnudo. Espiritualmente no le podemos demandar más, porque lo natural, como veíamos el domingo, cuando alguien está muerto, lo natural no es que arroje un buen perfume, sino que naturalmente debe de apestar. Eso es lo más normal. Naturalmente debe de contaminar, naturalmente se va a hinchar, de manera natural va a empezar a deformarse, aunque haya tenido estética en su vida antes de ser tocado por la muerte, como quiera que sea, va a empezar a inflamarse, va a empezar a arrojar líquidos, va a empezar a descomponer el ambiente que pueda haber en ese lugar. Es muy natural. Bueno, quiero decirte, el propósito de Dios es sacarte de ese imperio, porque en ese imperio no vas a poder ser papá, no vas a poder ser mamá. Tú que te piensas casar, no vas a poder ser un buen esposo, no vas a poder ser un buen hijo, un buen cristiano, un buen candidato a ser un ciudadano celestial. No vas a poder, porque de alguna manera la influencia de ese imperio se cierne sobre tu vida. Nosotros vemos el tiempo de Alejandro Magno. Nosotros de alguna manera nos damos cuenta que hay muchas palabras de ese tiempo de la helenización
que aún están vigentes, ¿sí? Como esta palabra de la mega comercial mexicana. Es una palabra griega, la palabra mega. O sea, vemos nosotros que aunque ha pasado mucho tiempo, hay palabras que de ese imperio todavía quedaron en el vocabulario en este caso, de las personas de esta generación. Y estamos hablando, hermanos, de una que nos viene a la mente, pero hay muchísimas que el mundo actual usa y sin embargo no entiende la fuerza que tuvo en ese tiempo ese imperio de Alejandro el Magno. No lo comprende. Bueno, Cristo Jesús está queriendo que tú puedas salir por completo de la influencia del imperio de la muerte. Él está deseando eso. Y es algo que tú personalmente tienes que ver tu necesidad, porque obviamente, hermano, tenemos que entender esto. Si tú no amas la vida, la cual con ese calificativo nosotros nos damos cuenta que Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Hermano, y si tú no buscas la vida con avidez, si tú no procuras oler a vida, si tú no procuras pensar como la vida, si tú no procuras lo que la vida procura, hermano, estás soñando si tú crees que cuando partas de este lugar tú irás oliendo a vida. Jamás. Otra cosa te va a reclamar. Y obviamente aquel a quien tú te subyugaste, a quien tú le entregaste tu voluntad y decidiste vivir para él. Es muy importante que lo entendamos. La encarnación de Cristo era necesaria, de acuerdo al texto dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. A mí me sorprende las escrituras, la forma en que Dios trazó este proyecto, porque tenemos que entender que antes de que nosotros naciéramos ya había ya había una raza anterior a nosotros. Si usted está pensando que somos el ombligo del universo, está usted muy lejos de la verdad. Antes de nosotros ya había sido creada una raza. Esa raza es la raza angelical. ¿Cuántos años tienen? No lo sabemos. Solo sabemos que ellos ya habían sido creados, y cuando ellos fueron creados, ellos se rebelaron contra Dios. Hablamos del cabecilla de ellos, Satán, Luzbel, ¿sí? Belcebú. Él se rebela contra Dios. El pecado inyecta su corazón. Él codicia el lugar de Dios. Él se envanece, y como es muy bello, como es muy hermoso, como es el sello de la perfección, él decide tener un imperio y que ese imperio lo adore a él. Y hermanos, hay que ser muy honestos. Hablamos de los que han nacido de nuevo. Tienen que reconocer con vergüenza que un tiempo les sirvieron, se degradaron, se depravaron, hicieron cosas. Escúcheme, usted que está aquí, como usted sirve al imperio de la muerte, si tuviéramos la habilidad de poder tomar su corazón, cuando hablamos del corazón hablamos de sus pensamientos, ese cajón de los recuerdos, y pudiera yo agarrar y extraer como si fuera una memoria y pedirle a mi hermano, de alguna manera del aparato, del retroproyector, decir: retroproyéctame estos pensamientos de Alejandro, retroproyéctame los pensamientos de Ernesto, por favor retroproyéctame los pensamientos de Francisca. Créeme que no te volverías a parar en este lugar, porque las cosas que piensas, las cosas que en lo secreto has maquinado, has pensado, son tan vergonzosas que no volverías a pararte en este lugar de vergüenza. Hermanos, eso es solo una evidencia de que realmente el imperio de la muerte nos ha gobernado, que el imperio de la muerte realmente nos ha tomado como rehenes. Y la Biblia me dice que Cristo tuvo que venir a encarnar. Pero escúcheme, Él no vino a encarnar como un ángel. Él tuvo que venir como un ser humano, porque las escrituras me dicen que Él tenía una misión. Esa misión era prácticamente, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Pero Él tenía como objetivo sacar un remanente. Si tú te das cuenta, ahí hay un sustantivo, ahí hay un calificativo en las primeras líneas. Así que ¿por cuanto quién? ¿Por cuanto quién? Los hijos
Escúcheme, ¿a quién le deja usted herencia? ¿A los hijos del vecino? ¿Usted le deja herencia a sus sobrinos? ¿Para quién trabaja? ¿Para quién se esfuerza? ¿Para quién recoge? ¿Para quién acumula? ¿Para quién está usted de alguna manera atesorando? ¿Para quién? Para sus hijos. Entonces es muy importante. Aquí la clave es una. Tienes que buscar el título de hija. No te conformes con que ya no hago lo malo. Sí, pero aquí la clave y el objetivo no es dejar de hacer lo malo. Aquí la clave es qué bueno, ese es el paso A. Ahora el paso B es comienza a hacer lo bueno. Sí, ya dejaste de hacer lo malo, pero ahora comienza a hacer lo bueno. Porque si tú no comienzas a hacer lo bueno, créeme, por poco tiempo o no por mucho tiempo vas a dejar de hacer lo malo. Por cuanto somos seres humanos tendenciosos a hacer lo malo. Nosotros necesitamos salir del imperio de la muerte y entrar al imperio de Cristo. El imperio de la muerte es abandonado y el imperio de la vida es, de alguna manera, somos accesados a él. Entonces, entendamos, los ángeles pecan, ellos ya no están aquí. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando los ángeles pecan? Sencillamente Dios los deja ir. ¿Los ángeles quieren pecar? Adelante. O sea, Dios sí pudo haber detenido a los ángeles, como ha podido detenerme a mí si yo quiero pecar. Pero Él me permite. Aurelio, es tu decisión. Si tú quieres, puedes volverte a embriagar, Aurelio. Si tú quieres, puedes ir a fornicar. Si tú quieres, te puedes masturbar. Lo que tú quieras, Aurelio, lo puedes hacer. Si tú quieres, yo no te voy a detener. Yo solo te voy a decir que eso te va a inyectar muerte y que eso te va a separar de mí por esta vida y eternamente te va a separar de mí. Yo te aconsejo que salgas del imperio de la muerte. Entonces un imperio tiene fuerza monetaria, tiene fuerza cultural, tiene fuerza en su música, tiene fuerza de alguna manera en su léxico, tiene fuerza e influencia al mundo conocido. Hermanos, el diablo tiene fuerza, créeme, tiene mucha fuerza. Yo medito y considero, fui al tianguis con mi esposa. Ella se mete por un pasillo, aquí te espero, estaba yo con el muchacho. Y hermano, parecía una pasarela, mujeres que pasaban con la falda hasta, de alguna manera, enseñando la pierna. Pero ¿sabes por qué iban enseñando la pierna? Porque ahora el tatuaje va aquí, ahora la moda es aquí. Antes era acá, otras veces era acá, después se los pegó acá, algún tiempo aquí, ahora es aquí. Y todo mundo, hablando de las feminas, tienen un tatuaje ahí. Y yo meditaba y yo decía, qué astuto es el diablo. Es seguro que algún artista, que algún protagonista de algún programa, sobre todo americano, ha de haber comenzado con esa pillada, para que todos los demás comenzaran a hacer lo mismo. Yo te pregunto, ¿tiene influencia el imperio de la muerte o no la tiene? No les escucho, hermanos. ¿Tiene influencia o no la tiene? Sí la tiene. Hermanos, la gente en el antiguo pacto solían ponerle una arracada aquí. Pero no era porque era la moda, ni tampoco porque se veían bonitos, ni porque Paul Stanley, el del grupo Kiss, comenzó a innovarlo. Eso representaba esclavitud. Eso era el criado, el esclavo. Y a todos se les perforaba el lóbulo de la oreja, y esos que tenían una arracada aquí, todo mundo sabía, ese es un esclavo. Y eran marcados para que todo mundo, si se fugaba el esclavo, el vecino, el de la esquina, el del otro pueblo, pudiera identificar, este es de los Jackson, este es de los MacArthur. Y ellos podían identificar de alguna manera a quién le pertenecía ese esclavo. Hermano, ahora todo mundo se agujera el lóbulo, la lengua, se agujera la cara. O sea, he visto algunos con aquí, acá, por todo. Ya no sabes cuando le hablas si quitar un poquito de piercings para que te pueda ver, estar consciente si te está viendo o no. Y tú dices una cosa, ¿qué influencia tiene el imperio de la muerte? Es muy fuerte su influencia. Cristo está queriendo que entiendas algo. Él quiere que tú seas hijo. Él no quiere que seas un fanático. Él no quiere que seas un agremiado.
Él no quiere que seas tú de alguna manera uno que le va al que gane. No, Él está buscando que tú seas un hijo, porque los hijos son los que reciben la herencia. Los hijos son los que reciben los beneficios. Yo quiero preguntarte, leyendo de manera, de alguna manera entendida y de manera breve, ¿para quién son todos esos beneficios? ¿Para quién? Para los hijos. Y reitero, tú no vas a ir a trabajar para darle de comer a los demás. Tú trabajas para darle a tus hijos. Dios hace lo mismo. Vamos a ver ese texto para que tú comprendas que es urgente que te hagas un hijo, que no puedes seguir siendo un espectador, ¿sí? No puedes seguir siendo así, tienes que ir hacia adelante. Mateo 7:6, por favor. No deis lo santo, ¿qué dice? Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. O sea, Jesús jamás le va a dar herencia a quien tenga el comportamiento de un perro. Jesús jamás le va a dar lo valioso, lo perpetuo, a quien se comporte como un cerdo. Hermanos, ¿es Jesús el creador de los animales o no? ¿Por qué crees que Jesús hizo al perro con esas tendencias de devolver lo que se había tragado y después, los has visto? Comienzan de alguna manera a jalar lo que tienen en el estómago y hasta se arquean, y hay veces hasta las costillas se les ven, y lo arrojan. Y una vez que lo arrojan, ¿qué es lo que hacen? Lo vuelven a tragar y se lo vuelven a comer. Yo he visto personas que dicen que quieren buscar a Dios y de repente les dieron una paliza por andar con la mujer del vecino, casi los matan. De repente casi se dieron un pasón de droga por andar metiéndose en lo que no. De repente por ahí casi se estrella por andar abusando de la velocidad. Y sabes, después de que, de alguna manera, después de que sale del problema, ¿qué crees que va a hacer? Se va inmediatamente a hacer lo mismo. Te lo digo por experiencia propia, porque me comportaba como un perro. Lo que me hacía daño, mientras me hacía daño la cruda, ya no vuelvo a tomar. Ya no vuelvo a tomar. Recuerdo un día que me estaba dando un pasón de droga. Hermano, estaba yo tragando leche como no te imaginas para poder bajar lo que me estaba pasando. Y de verdad que sentía que me moría. ¿Pero qué crees que sucedió después de que me compuse? Volví a lo mismo. ¿Me comportaba como un perro o no? Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Mi padre crió cerdos por muchos años y posteriormente yo me hacía cargo de los cerdos. Y recuerdo muy bien que los cerdos, había muy buena presión de agua, abundante agua, nos metíamos mucho jabón y a tallarlos. ¿De qué color quedan los cerdos blancos? Rojitos, se ven bien bonitos, ¿cierto o no? Pero ¿cuánto tiempo crees que tardaba limpio el cerdo? Muy poco tiempo. Defecaba y se iba a acostar en su excremento. ¿Cuántos son así? Que en su propia maldad van y se revuelcan y saben que no lo deben de hacer, pero lo siguen haciendo. Hermanos, ellos solamente manifiestan que el que tiene el imperio de la muerte los gobierna. ¿Qué herencia hay para ellos? Ninguna. ¿Qué vida eterna pueden tener ellos? Ninguna. ¿Qué caricia, qué mirada de amor, qué ternura, qué comprensión, qué poderes del siglo venidero, qué don inefable del Espíritu Santo sobre sus vidas pueden recibir ellos? Ninguna. Porque de acuerdo a lo que dice el texto, vayamos a ver en Marcos otro texto. Hermanos, no son mis palabras, estoy tratando de sacar las escrituras. Dice en el capítulo 7, verso 28 de Marcos, leámoslo. 27, hermano, para poder ver qué fue lo que sucedió. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, juntos leamos, porque no está bien tomar el pan de los hijos
¿Y echarlo a quién? Es Jesús, el de la mirada dulce, el que volteó a ver al ladrón y le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es Jesús el que le dijo a la mujer, mujer, ¿quién te condena? Ninguno, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es Jesús el que se acercó a la viuda de Naín y tocó el féretro y el muchacho se levantó y él se lo dio. Es ese Jesús el que dice, ¿para quién es el pan de vida? ¿Para quién es la herencia? ¿Para quién es la vida eterna? Ahí te lo dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien ¿quién? Los hijos, muchachos, jóvenes, busquen ser hijos. No descansen hasta que no tengan la certeza de soy un hijo. ¿Sí me explico? Porque si no tienen esa certeza, hermanos, amigos, solo están corriendo en vano. Están golpeando al aire. Y no va a haber tal herencia para ustedes. De hecho, proyecta el texto base, por favor, Hebreos capítulo 2, verso 14. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Capítulo 2, verso 14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Los hijos participaron de carne y sangre en el sentido de que tienen un cuerpo que muere. ¿Amén? ¿Estamos conscientes que los hombres mueren? ¿Estamos conscientes que ustedes y yo vamos a morir? Bueno, como los hijos habían desobedecido, los hijos se habían hecho acreedores al castigo eterno. Hablo en sentido de alguna manera figurativo. Cuando hablamos del castigo eterno estamos hablando a ser separados del Padre eternamente. ¿Sí? Ahora puedes decir, yo ni quería, es más, ni me gusta, a mí me traen a fuerzas. Bueno, el hecho de que te traigan a fuerzas, el hecho de que no querías, el hecho de que de alguna manera a lo mejor ni entiendes ni te gusta, eso no quiere decir que Dios no derrama su lluvia y no hace salir su sol y no te provee cosas que te hacen sentir bien. Dios es bueno y lo hace. Pero quiero que entiendas que cuando Él está hablando de separarse de Dios, todo lo que te hace sentir bien te va a ser quitado también. Todo. Porque todo lo creado es de Dios. Él es el dueño de todas las cosas. Entonces entendamos, los hijos desobedecen, merecen ser separados de Dios eternamente, y entonces Jesús, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo buscan una solución. ¿Cuál es la solución? Necesitamos que alguien que muera pueda ir para rescatarlos. Escucha, cuando todos los 200 ángeles que descendieron en el monte Hermón y se confabularon y juramentaron bajo maldición tomar mujeres para sí, y muchos otros rebeldes, cuando ellos deciden separarse de Cristo, el Padre los deja ir. ¿Se quieren ir? Sí, adelante. ¿Y sabes qué? Nunca hubo un sacrificio por ellos. Entonces un ángel no podía, escúcheme, esta parte es fundamental. Un ángel no podía morir por ti ni por mí, porque los ángeles no mueren. Se necesitaba alguien que pudiera morir para que fuera equitativo el castigo, para que fuera justa la demanda. Y como los ángeles no mueren, entonces ¿para qué mandar a Rafael? ¿Para qué mandar a Gabriel? ¿Para qué mandar a Miguel? ¿Para qué? Si ellos no mueren. No, necesitamos uno que muera. Necesitamos uno que padezca, necesitamos uno que sienta la tentación, necesitamos uno que esté en una naturaleza humana. ¿Quién puede ser ese? Y es ahí donde surge la doctrina de la encarnación. El bendito viene y encarna en un bebé, en un pesebre. No como ángel, porque los ángeles no mueren, como descendencia de Abraham, porque así como Abraham, toda su descendencia también murió. ¿Sí me explico? Entiende, ¿por qué no puede ser María? ¿Por qué no puede ser Guadalupe? ¿Por qué no puede ser Lourdes? ¿Por qué no puede ser San Judas Tadeo? ¿Por qué ellos no? No, hermanos, tenía que ser uno limpio, sin defecto, sin mancha.
Y el único que califica y que calificaba era el Hijo de Dios. Era el único. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente: los ángeles mueren, déjalos ir. ¿Habrá algún sacrificio por ellos, alguna expiación? No. Ellos eran perfectos y decidieron rebelarse, déjalos ir. Pero vemos que la naturaleza de los ángeles no podía morir por los hombres. Vemos que de alguna manera tenía que ser de la misma naturaleza para tener esperanza en ese sacrificio vicario y poder entender que en la prueba Él podía representar bien a ti y a mí. Entienda, los ángeles quedaron sin ayuda y sin esperanza, pero los hijos de los hombres tuvieron un mediador. Cuando hablamos de un mediador, hablamos de un hermano mayor, que es el que se encarga de hacer la paz entre el Padre y tú. Tiene que ser valioso, tiene que ser muy importante. Tienes que cambiar tu modo de pensar. Es urgente que te hagas una hija. Es urgente que seas un hijo para que puedas recibir los beneficios. Él viene a ser un hombre y muere. Y es importante que entiendas, por eso dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó, ¿qué dice? De lo mismo. ¿A través de qué iba a destruir al diablo, el que tiene el imperio de la muerte? ¿Para destruir por medio de qué? De la muerte. Entonces tenía que morir. Y a través de la muerte, Él te pudo redimir. Escúcheme. Él destruye al que era el soberano de ese imperio. El diablo fue el primer pecador. Escúcheme. Satanás fue el primer tentador, el primer pecador. Y él está procurando la muerte en los seres humanos. Si vemos el patrón de conducta del diablo, solamente vemos que el diablo sisea. Y tú y yo, puedes estar mujer en la cocina cortando tu verdura para hacer la comida, puedes estar varón camino al trabajo, puedes estar joven camino a la escuela. Satán está siseando. Y entre las hojas del tiempo se oye de alguna manera su letanía, y él te va a invitar en todo tiempo. ¿Ves aquella muchacha? ¿Ves esa billetera? ¿Ves aquello? Puedes participar. ¿Te imaginas qué placer te va a causar? ¿Puedes entender lo que te estás perdiendo? Quiero decirte que este diciembre va a haber muchos incautos que van a iniciarse como drogadictos. Se van a iniciar en su primera relación sexual y perderán su virginidad. Algunos van a iniciar un camino de no regreso, porque Dios ya les ha advertido que la fornicación trae maldición, pero ellos son esclavos y no han podido dejarlo de hacer. Una cosa es bien real: la serpiente antigua siempre ha siseado y por años y años siempre ha buscado de alguna manera tentar y procura que los hombres permanezcan ¿en qué estado? En muerte. ¿Por qué crees que hay veces no vienes a las reuniones? Porque siempre tienes muchas cosas que hacer más importantes que oír la palabra de Dios. ¿Por qué crees que hay veces no oras? Porque siempre es más importante dormir todas tus horas. Porque hay veces no estudias la palabra. Porque honestamente cuando uno está en muerte es aburrido leer ese libro que no tiene ni muñequitos. Es muy aburrido. Da sueño. Y luego está muy gordo, 66 libros. Y luego habla de muchos conceptos que ni siquiera entendemos. Mientras Satán te logre tener en un estado de muerte, créeme, Él seguirá siendo tu soberano. Él es de alguna manera, como a Él de alguna manera le cedí la autoridad. Él es el encargado de aterrorizar, escúchame, Él es el encargado de aterrorizar las conciencias del hombre con la idea de la muerte. ¿A quién de los presentes no le da miedo la muerte? Levante su mano. ¿Quién tiene temor de la muerte? De manera natural, todos tenemos temor a la muerte. De manera natural, la gente no quiere morir. Me ha tocado ver infelices que traen colgado aquí ese espectro horrible de la muerte, y un día picaron a uno, ¿y sabes qué es lo que pedía? No pedía la muerte. ¿Qué crees que pedía? ¡Un médico! ¡Traigan un médico! Eso es tonto, eso es ridículo. Adora la muerte y la muerte se lo va a llevar, y él quiere un médico que le dé vida.
Es absurdo. Satán, a él se le ha encargado y se le ha permitido aterrorizar las conciencias con la idea de la muerte. Porque él tiene el imperio de la muerte. ¿Por cuántos años nuestros aztecas adoraron la muerte? ¿Por cuántos años nuestros darquetos adoran la muerte? ¿Por cuántos años? Yo pregunto. Hermano, yo era pequeño y recuerdo muy bien, aquí hay algunos familiares míos, de niños, nuestros abuelos nos llevaban a presentar el altar de los muertos y solíamos quedarnos en el panteón. Y ellos decían que había que velar los muertos, ¿se acuerda, tía? Había que velar los muertos. O sea, puedes imaginarte un pobre niño tonto ahí y el abuelo, la abuela y la mamá y todos están ahí de alguna tomando pulque y velando a los muertos. ¿Qué les podemos velar? Yo pregunto, ¿qué les velábamos si estaban muertos? Bueno, tanto los que estaban bajo la sepultura como los que estaban arriba, ambos estábamos muertos. Lo único que había pasado es que ellos se nos habían adelantado un cuarto nada más. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, pero ellos empezaron igual. Primero murieron espiritualmente, son 3 pasos. Mueres espiritualmente, en el segundo cuarto mueres físicamente y en el tercer cuarto mueres eternamente, separado de Cristo eternamente. Necesitas con avidez, con urgencia, tía, entregar tu vida a Cristo. Buscar, clamar, llorar, suplicar. No tengo la convicción, no tengo la certeza de ser un hijo. Yo necesito ser una hija. Y el dulce Cordero te dará el título, porque a eso vino. ¿Sí me explicó? Él no te lo negará, Él te lo dará. A eso vino. Pero ¿quién pide lo que no le interesa? ¿Quién busca lo que no le importa? Pues no lo has buscado, no lo has pedido. Hay que ser honestos. El estado de muerte produce placer. Nada más de pensar, estás pensando y meditas. Escuchaba la otra canción, la rima de un poeta. Dice, no sé por qué los amores prohibidos nos vuelven locos. ¿Qué dice? Más fácilmente. A ver, no sé por qué los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente. ¿Tiene razón o está mintiendo? Tiene razón. O sea, el pensar en estar con la esposa del vecino te vuelve loco, te hace sentir bien, pero es temporal. Porque después que te agarra su esposo, ¿cómo te sientes? Muy mal. O que te agarra tu conciencia, ¿cómo te sientes? Muy mal. ¿Sí me explico? Hermanos, tenemos que entender, Satán es el ejecutor. Vayamos a verlo, por favor. A él se le ha permitido, de acuerdo al texto, en el libro de Mateo, por favor, capítulo 5, verso 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. La vida es representada como un camino. No sea que el adversario te entregue al juez. ¿Y el juez a quién te va a entregar? Y seas echado en la cárcel. Proyecta Lucas, es un texto paralelo. Lucas, por favor, capítulo 12, verso 58. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Habla de que en esta vida necesitas ¿qué? Arreglarte. Ahora que tienes vida. Jesús está hablando en figuras y Él te está diciendo que todos vamos a ir ¿hacia dónde? A la casa del magistrado. ¿Quién es un magistrado? Un juez, una autoridad. ¿Quién está sentado en la silla de acuerdo a lo que dice Daniel? ¿Quién está sentado en la silla de acuerdo a lo que dice Juan? ¿Quién estaba en el trono de acuerdo a lo que dice Isaías? Yo vi al Señor en su trono alto y sublime. ¿Quiénes son los que se sientan en el trono? Los reyes, los poderosos, los que tienen el cetro en la mano. Jesús es rey, es juez. Pero ahí hay un magistrado encargado de alguna manera, cuando vayas al magistrado con tu adversario, hermanos, tenemos un acusador. El diablo es un acusador. El diablo por excelencia, su título es el adversario, Satanás.
El diablo. Satanás es el enemigo, el diablo es el acusador. Entonces, si es enemigo, un sinónimo es adversario, ¿no es cierto? Mientras estemos en esta vida, él está husmeando. Aurelio va camino a la iglesia, y camino a la iglesia pueden pasar muchas cosas. Apenas iba pasando por ahí, por un puesto, estuve de alguna manera por un pueblo, y ahí estaban unos curados, imagínate, unos curados, como le gustaban a Aurelio. ¿Qué pensamientos crees que vienen al corazón de Aurelio cuando él era un alcohólico? Y luego recordar los curados de piñón, recordar los curados de diferentes tipos de sabores. ¿Qué crees que viene al corazón? Aviéntate un curado, no pasa nada, es natural. ¿Cuál es el problema? Entre tanto yo estoy en este punto, para llegar a este punto pasan muchas cosas. Y el adversario está observando. Y el adversario lleva todo reporte al juez. Y Jesús, que es bueno, quiere decirme una cosa, me da un consejo: procura en el camino, procura mientras tengas vida, mientras tengas oportunidad, mientras tengas tiempo, mientras estés lúcido. Me fueron a buscar en la noche, estoy quedándome ahora en Nesa. Enfrente de nosotros hay un anciano que cuando yo era niño era un hombre que medía como 2 metros, yo creo que pesaba como 120 kilos, era muy duro, le hablaban de la palabra, no le babosadas, decía el Señor, muy grande. Ahora es un señor encorvado, que ya no razona bien, algo le sucedió, fueron a tocarme, puede ir a orar por él, por favor vaya. Hermanos, nunca quiso ponerse a cuentas con su adversario, y quizás ya se le acabó. Entre tanto, ¿estás dónde? En el camino. Ya se le acabó el tiempo. En esa misma calle hoy platiqué con otro que tenía años que no lo veía. Cuando yo le digo, hola, ¿cómo estás? Una cara, hermanos, se le ve que la vejez le ha pegado, las enfermedades se han venido sobre él. Digo, tenía una carpa fuera de su casa, le dije, ¿qué vas a hacer, fiesta, algo así? Dice, no, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Me van a traer a mi hijo, el cuerpo de mi hijo muerto. ¿Cómo? Sí, lo encontraron en su departamento muerto, nadie sabe cómo. Ese joven, como la edad de este joven que está aquí sentado, quizás en su corazón pensó que su camino medía 70 años. No, discúlpeme, el camino de ella no es el mismo que el mío. La medida es muy diferente. Y Cristo te dice que entre tanto tienes oportunidad, ¿qué es lo que debes de hacer? Arréglate. Y si una vez que tú te arreglas, le crees a Jesucristo que Él murió por ti, tú te vuelves un hijo. Y tú lo honras como hijo. Y tú le das el lugar de padre. Y tú estás preparado para cuando se te acabe el camino. Porque si tú no te arreglas, el adversario está ahí. Y el adversario lleva tu causa al juez. Y el juez, imagínate, Aurelio se avienta unos pulques y de repente Aurelio viene a predicar como si no hubiera pasado nada y está arengando y regañando a la gente, pero él se aventó unos pulques. El adversario sabe lo que Aurelio hizo, ¿o no lo sabe? Y su caso, el adversario llega con una lista. A mí me echaste del cielo por un pecado. Y ese que dice que es tu ministro, mira cuántos pulques se tomó. Hermanos, no me tomé ningún pulque, yo solamente estoy diciéndoles cómo es en ese caso el sistema jurídico que se maneja en los cielos de acuerdo a la luz que nos da la Escritura. Él lleva mi caso ahí, y si Aurelio no arregla esa situación, el camino te ha tocado ir manejando y de repente llevas prisa y te metes en un callejón sin salida. ¿Qué sientes? Oh, no puede ser, bueno, no vamos tan lejos. Un sábado, un domingo que llevas prisa y te metes y hayas una carpa delante de ti. ¿Sí te ha tocado? Y te avientas de reversa y te vas a meter a la otra y hay otra carpa. Y vas del otro lado y también tienen carpa, por todos lados tienen carpa. ¿Cómo te sientes? Uy, ¿para dónde le damos? Es lo mismo. El camino se les acabó. Y como no se arreglaron con de alguna manera su caso, dice que procura arreglarte con el juez, no sea que te arrastre al juez, el alguacil, y te entregue. ¿El magistrado a quién te va a entregar? Al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. A Satanás le permitieron ser alguacil, y el alguacil mete en la cárcel espiritual a los que no arreglaron su vida.
Yo no alcanzaba a entender por qué dice la Escritura que la gente está sufriendo en el infierno. Hermanos, Satán tiene permiso para aterrorizar las conciencias con la idea de la muerte. Y por otro lado, tiene autoridad. Vamos a verlo, por favor. Isaías capítulo 14, gloria a Dios, verso 9. El Seol abajo, habla del infierno, se espantó de ti. ¿Tiene autoridad o no tiene autoridad? El infierno se espantó, dice, despertó. ¿Qué tipo de individuos despertó? ¿Vivos? ¿Quiénes son los que residen en el infierno? Es muy natural, pues si el diablo tenía el imperio de la muerte y ellos estaban sujetos a su imperio, ¿no deberían de estar donde está el diablo? Claro, tienen que seguir en su reinado. Y como Satanás va a ser arrojado al lago de fuego, ¿a dónde crees que vas a ser arrojado tú que hueles a muerte? Al lago de fuego. Dice ahí, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Ve nada más las dimensiones de su reino de Satán. Príncipes, reyes, muertos, de sangre azul, de abolengo, pobres, ignorantes, de todo hay en su reino. Satán tiene la autoridad de atormentar a los que están en su imperio. Damos gracias a Dios que los ángeles, dice la Escritura, que quedaron sin ayuda y sin esperanza, pero no los hijos. Los hijos tienen una oportunidad. Vamos a verlo, por favor. En el libro de Apocalipsis, damos gracias a Dios. Damos muchas gracias al Señor. Apocalipsis 2, verso 11. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, o lo que sería sinónimo de el que fuere hijo, ¿qué dice? No sufrirá daño, ¿de qué? De la segunda muerte. El que tiene de alguna manera el título de hijo, no verá la muerte eterna. No será atormentado en su conciencia por el diablo. El diablo no lo va a atormentar porque es hijo y Jesús tiene la autoridad. La Biblia nos dice, he aquí el que vivo y estuve muerto, el que tiene las llaves del infierno, ¿sí?, del Hades y de la muerte. Él tiene ahora la autoridad. Entonces tenemos que entender que Cristo, cuando muere, Él de alguna manera paga el precio por sus hijos. Y Él, a través de la muerte, destruye la autoridad que tenía el diablo sobre tu vida, sobre mi vida. Y ahora ese imperio, de alguna manera, le pertenecía al diablo, pero Jesús toma autoridad. Y ahora esa vida no puede ser tocada. Vayamos a ver un par de textos más. Ezequiel, por favor, capítulo 9. Capítulo 9, en el verso 1. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano instrumento. ¿Qué dice? He aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Habla de ángeles ejecutores. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. En el altar se ponen los sacrificios. La gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cinto el tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal, que dice, a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas, dice por favor, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasa por la ciudad en pos de él, juntos, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, mata viejos, jóvenes y vírgenes y niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo, esta parte quiero que la leamos juntos, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, que dice, no os acercaréis,
y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Bueno, el que tiene el imperio de la muerte tiene la facultad de matar la vida espiritual de los niños, la vida espiritual de los adolescentes, la vida espiritual de los ancianos, la vida espiritual de los robustos. Él tiene la autoridad. Pero ¿sobre quién no tiene autoridad? Dice la Escritura que Cristo selló a los suyos y a esos no los puede tocar. ¿Sí me explico, hermanos? A través de su muerte, Él ganó beneficios para ti, para que tú no seas tocado ni de la muerte espiritual, ni de la muerte física, ni de la muerte eterna. Porque déjame decirte algo, una vez que cierres los ojos, los vas a abrir del otro lado, de acuerdo a lo que dice Lucas, en el paraíso, donde el ladrón de la cruz fue llevado. De acuerdo a lo que dice Pablo en Corintios, en la presencia del Señor. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces es muy importante. Cristo, resumimos y terminamos. Cristo Jesús convenía que viniera a morir por sus hijos, porque como ellos tenían un cuerpo de carne y sangre, asimismo Él tenía que entrar en un cuerpo similar. Como ellos murieron, Él también tenía que morir. No podía ser un ángel, porque los ángeles no mueren, los ángeles están para siempre. Hay ángeles encadenados bajo la tierra, en prisiones de obscuridad, seres gigantescos que de alguna manera los siglos de la desgracia y del abandono de la presencia de Dios los han deformado horriblemente. Ellos están llorando como ángeles caídos y no tienen oportunidad de regresar, pero no podía ser uno de ellos porque ellos no mueren. Tenía que ser alguien que pudiera morir igual que tú y que yo. Y por otro lado, vemos que Satán sí tiene autoridad, hermanos, y sí tiene de alguna manera facultad para llevar cautivos a las mismas mazmorras del infierno. Pero tocante a los que son de Cristo, la Biblia me dice que Cristo, por medio de la muerte, destruyó su autoridad sobre ellos, al grado de que, hermanos, ¿qué nos importa qué moda esté en boga? ¿Qué nos importa cuál es la marca de tenis o de ropa que de alguna manera todo mundo está usando? ¿Qué nos importa quién es el artista de renombre de este tiempo? ¿Qué nos importa si hoy se pela pelón, o si mañana trae una de moicano, o si pasado trae un tatuaje en la cara? ¿A qué nos importa? O sea, definitivamente ni nos mueve. La gente pregunta: oye, ¿has visto esto? Recuerdo cuando fui a la escuela, recuerdo que ya era cristiano y alguien me dijo, estábamos haciendo un ejercicio y me decía: ¿qué piensas de fulano? No, pues no sé. ¿Y qué piensas de sutano? No, pues no sé. Me dijo: oye, pues ¿en qué planeta vives? ¿Qué no ves la televisión? No, la verdad no la veo. Honestamente, no tengo tiempo para eso. Tengo cosas más importantes que hacer. Hermanos, Cristo nos ha hecho libres del imperio de la muerte. No tenemos necesidad de participar de ello. Con Cristo estamos más que completos. Tenemos un título que es el título de hijos, y todas las garantías y beneficios han recaído sobre nuestra espalda. De manera natural, el miedo es parte de nuestra naturaleza, pero personalmente no tengo terror a morir. Sé a dónde voy, sé en quién he creído, y sé, como dijo Pablo, que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Póngase sobre sus pies, terminamos. Tenga confianza, Jesús ha roto el poder del diablo. El imperio de la muerte en los que son hijos ya no tiene más influencia. Ya no hay más fuerza en él. La Biblia me dice que la muerte gemía con dolores de parto, queriendo retener al Hijo de Dios. ¿Cómo puede la muerte tragar la vida? No puede ser posible. Es la luz
la que traga a la oscuridad. Es la luz, aquella de la cual se dice que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es la luz, es la vida, de la cual se dice, el que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se llama Jesucristo. Da gracias a Dios que Él vino a ser tu sustituto, que Él vino con toda buena voluntad porque eres un hijo. Él tenía una encomienda, llevarte a Dios, regresarte a casa, activar todos los beneficios para ti, poner ángeles que te guarden, de acuerdo a lo que dice el Salmo. Envió su Espíritu Santo para que te influencie y para que te haga sensible y antojable las cosas espirituales, y derramó su sangre preciosa para que la muerte no entre en tu vida espiritual. De acuerdo a lo que dice Éxodo, veré la sangre y pasaré de largo. Mientras la sangre, el pacto, la muerte, la confianza, como veíamos el domingo, la confianza en esa doctrina de que Cristo murió por ti y resucitó, esté vigente, la estés confesando, te esté influenciando. Mientras eso suceda, la muerte no te toca, no tiene autoridad. Y por eso puedo ver personas que lloran cuando adoran a Dios, que cantan con entendimiento, que son capaces de abandonar todo por amor y servicio a Cristo, que son gente que toma decisiones radicales, no está dándole vueltas al asunto, toma decisiones radicales porque no hay nada que perder excepto el mal olor que produce la muerte y la paga que el pecado de alguna manera dará a todos aquellos que se reclutaron en su ejército, la muerte. Gracias damos a Jesús, que vino con toda la intención de que tú fueras hijo. Si hay alguno de los presentes que hoy quiere cambiar de bando, que hoy quiere cambiar de estado, de muerte a vida, que hoy quiere ser parte, quiere ser adoptado en la familia de Cristo, vamos a orar. Es necesario que reconozcas que tu olor es de muerte. Las groserías que se te salen solamente son una evidencia de lo muerto y podrido que está tu corazón. La forma en que te expresas de los demás, la manera en que de alguna manera tú piensas, tú te dejas gobernar, solamente es la evidencia de que no alcanzas a entender lo espiritual, porque el hombre natural no entiende lo espiritual. Quiero invitar a los que son gobernados por la vida. Quiero referirme en esta noche a aquellos que le han dicho sí a la vida. Levanten sus manos en su lugar, bendigan a la vida, bendigan al Cristo de gloria. Denle gracias por haber dado su vida por ustedes. Denle gracias por haberse fijado en ustedes. Denle gracias. Tengan en cuenta, tengan un tiempo. Es importante, vamos a tener un tiempo en el cual vamos a considerar con seriedad cuán grandes beneficios la vida nos ha traído. Hablo de Jesucristo. Te dio el título de hijo, te ha dado vida eterna, te quitó el poder del pecado. Tu vida es un olor de vida para vida. Tienes vida eterna, tienes la seguridad de que cuando mueras, tú no vas a la muerte por cuanto tu vida aquí es una vida de olor grato a Dios. Cuando mueras, tú irás al paraíso, no por virtud propia, sino por lo que la sangre del Cordero hizo en la cruz del Calvario. Da gracias a Dios, cualquiera que sea tu situación. Solo es la herramienta que Dios está usando para quitar lo que estorba. Pero de ahí en fuera el título está ahí. Jesús lo ganó. Demos gracias a Dios. Amado Padre, reconocemos en esta noche que somos indignos, pero pecaríamos si no confesáramos que gracias a ti somos hijos. Gracias por haberte acordado de nosotros.
Gracias por todos los beneficios que nos enviaste a través de nuestro hermano mayor Jesucristo. Queremos aprovechar que tenemos comunión contigo y tenemos esa libertad para pedirte, y tú nos contestas, que por favor hoy aceptes la oración de estos que hoy se entregan a ti, reconociendo que son siervos de la muerte, pero que hoy quieren cambiar de señorío y quieren rendirse a ti. Por favor, dales lo que nos has dado a nosotros. Por favor, trátanos como nos has tratado a nosotros. Por favor, si necesitan milagro, haz un milagro. Si necesitan consuelo, dales consuelo. Si necesitan, Señor, revelación, Padre, ciencia, lo que necesiten, por favor, hazlo, porque personalmente experimentamos cosas que si no hubieran venido, difícilmente te hubiéramos creído. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, gracias, gracias por todo lo que nos has dado, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios.